Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema la cura para el rechazo. Vamos a orar al Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Damos gracias por tu palabra que siempre es luz para nuestro camino, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, a que nuestro corazón, Señor, retenga la palabra tuya dada en esta tarde y que podamos ponerla en práctica en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, la Biblia habla acerca de el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Habla acerca de cómo las personas iban a pensar e iban a actuar en los últimos tiempos, mucho después de los tiempos del Señor Jesús. Y vamos a leerlo acá en el libro de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Es la recomendación que el apóstol Pablo le hace a su discípulo Timoteo, quien era un jovencito que estaba aprendiendo a conocer los caminos del Señor y que estaba siendo enviado por él para abrir iglesias y para supervisar algunos asuntos en la iglesia del Señor. Pero lo que quiero que entendamos en este tiempo es cómo el apóstol Pablo habla acá acerca de cómo iba a ser el carácter de las personas para estos tiempos que estamos viviendo. Y cuando analizamos esta escritura vemos que en realidad las personas hoy en día viven así, de esta manera. Dice que son personas fanfarronas. ¿Qué quiere decir? Que quieren demostrar, quieren aparentar lo que no son, quieren mostrarle a otros lo que son. Ahora vemos que los medios de comunicación han cambiado. La forma de las personas mostrar, aparentar a otros ha cambiado, pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a actuar de esta manera? A tener arrogancia, a subir en las redes cosas que no son ciertas, solo para buscar la aprobación de los demás. A demostrarle a otros un estilo de vida que de pronto no es real, o que aunque fuera real necesitan mostrar a otros que viven de esa forma para recibir unos cuantos likes, para tener seguidores, para tener personas que aprueben sus conductas. Y hablamos acá acerca del rechazo en este punto. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos creados para ser aprobados, para ser aceptables, para ser bien recibidos. No nacimos para ser rechazados, no nacimos para ser desaprobados por nadie. Cuando el Señor nos creó porque Él nos aprobó, porque Él nos creó y vio que lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Por esa razón los seres humanos, al caer en el pecado en el huerto del Edén y al perder esa aprobación de Dios, generaron en su corazón ese sentimiento de desaprobación que aún no se puede llenar a menos de que tú encuentres el camino del Señor y puedas encontrar en Él esa verdadera aceptación. Mientras tanto, si las personas no encuentran realmente esa aprobación de Dios, van a tratar de llenar ese vacío buscando la aprobación en lo externo, en otras personas, en un círculo social. Ahora, hablando de esto, vemos cómo hay diferentes motivaciones en las personas que las llevan a hacer diferentes cosas. Y muchos de los errores que las personas cometen, muchas de las cosas que las llevan a tomar malas decisiones, están influenciadas por ese deseo de ser aprobados por una comunidad, por un grupo de personas, por un grupo de amigos. Y al buscar esa aprobación en los demás, muchas veces terminan haciendo lo que no querían hacer, haciendo lo que no les convenía hacer, cambiando su personalidad por la del grupo al que quieren pertenecer y al que quieren aparentar y ser. Muchas personas incluso terminan invirtiendo grandes sumas de dinero para llevar un estilo de vida que no pueden soportar, que no pueden sostener económicamente hablando.
y quieren aparentar y compran cosas costosas y viven de una forma aparentemente lujosa, pero realmente muchos de ellos viven en deuda y viven en una esclavitud de esa apariencia que quieren mostrar tanto en las redes sociales como frente a su círculo social. Amigos, hay muchas motivaciones en el corazón de las personas que buscan la aceptación de los demás. Pero más importante que eso es entender que ninguno de nosotros puede vivir a expensas de la opinión de los demás, porque entonces corre el riesgo de desfigurar su propia apariencia, de cambiar su propia esencia para buscar complacer a los demás. Ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, va a poder agradar a todas las personas al mismo tiempo. Si vivimos nuestra vida queriendo agradar a los demás o a cada grupo de personas, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que a este grupo de personas le va a gustar una cosa de ti, pero otra no. A este otro grupo de personas le va a gustar otras cosas de ti y otras no, y así sucesivamente. Nunca podrás complacer a todas las personas si vives a expensas de la opinión de los demás. Definitivamente la solución y la cura para el rechazo es en primer lugar que tú aprendas a entender que fuiste creado por Dios y como dice la palabra, fuiste creado para buenas obras que fueron hechas por Dios previamente para que tú las ejecutaras, para que tú anduvieras en ellas. Dios dice en su palabra que cuando Él formó al ser humano, Él lo vio y vio que todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. Cuando Dios te formó a ti, cuando Dios me formó a mí y a cada uno de nosotros, Dios tenía un propósito y un plan perfecto. Y cada una de esas cualidades, habilidades, características físicas que Dios puso en tu vida y en mi vida tienen un plan de parte de Él. Cuando tú quieres agradar a las personas, tú te pierdes a ti mismo. Pierdes tu personalidad, pierdes tu manera de ser por querer complacer a los diferentes grupos de personas. Corres el riesgo de empezar a tomar malas decisiones y hacer cosas incorrectas para agradar a los demás. Pero ¿cuál es la cura del rechazo? Vamos a mirarlo acá. La Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechos, creados en Dios para buenas obras, como les decía al principio. Fuimos creados por Dios para hacer cosas buenas, no cosas malas. Dios no nos dio las habilidades, dones, talentos para que los pusiéramos al servicio del pecado. Dios no nos dio las características físicas y el cuerpo para que lo pusiéramos al servicio del pecado. Dios nos dio características y cualidades para que las pusiéramos a su servicio. No porque Dios sea un patrón o un hombre que esclaviza a los demás y quiere que hagan conforme a como Él quiere. Él nos dio la libre voluntad, la capacidad de decidir. Pero dentro de esa libre voluntad que tenemos, Él nos dio también la obediencia a su palabra, la obediencia a Él y a que podamos seguir las Escrituras para poder hacer lo correcto, lo que Él espera de nosotros. Ahora dice acá, no podemos complacer a las personas, no podemos complacer a todo el mundo para poder agradar a la gente, no podemos ser así. Tenemos que buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando tú te enfocas en agradar a Dios en todo lo que tú haces, cuando tú enfocas tus dones y tus talentos en agradar al Señor en las cosas que tú haces, tú ganas en primer lugar paz, también ganas confianza en ti mismo. Ganas la seguridad de ser aprobado por el Creador. Ganas la seguridad de ser aprobado por tu Padre Celestial. Ganas confianza y seguridad en tu personalidad, en lo que hay en ti. Tú no puedes estar siempre modificando tu carácter, modificando tu manera de hablar y de ser y ajustarse a los diferentes grupos de personas porque no funciona de esa forma. Jesucristo cuando vino a esta tierra fue siempre el mismo en todo lugar. Él fue siempre humilde, fue siempre sencillo, fue siempre directo, fue siempre amoroso y también en algunos momentos tuvo que confrontar y corregir. Él habló a todas las personas por igual, fueran ricos o pobres, fueran personas estudiadas o personas que no fueran estudiadas, y a todos los trató igual. Él nunca cambió su esencia como Dios. Él nunca cambió su esencia para complacer a los demás. Por esa razón, Él nos dejó ejemplo de cómo nosotros debemos vencer el rechazo de las personas. No estamos exentos de que alguien de pronto nos rechace por alguna u otra razón.
Pero lo más importante no es si los demás te aceptan o te rechazan. Lo más importante es que te aceptes tú. Que tú te aceptes como eres, que te ames como eres, que ames la persona que tú eres y te cuides a ti mismo y que tú cultives las buenas cosas que ves en ti. En el momento en que tú cultivas esas buenas cosas, tú vas a ganar seguridad y esa seguridad la vas a transmitir a otras personas. Y entonces querrán estar cerca de ti porque tú eres auténtico, porque tú eres genuino, porque tú eres una persona transparente y que anda en la verdad. Amigo, nunca andes en las apariencias para poder complacer a los demás. Eso te va a dañar a ti, porque cuando tú sales de ese lugar donde has estado aparentando y vuelves a tu lugar privado, tú te reconoces a ti mismo y ves lo que tú eres y te causa dolor. Te causa sufrimiento porque tú sabes que lo que has estado mostrando no es real. Tú sabes que lo que has estado mostrando no es la verdad. Y cuando llegas a tu lugar secreto, a tu casa, a tu habitación, tú te enfrentas con tu realidad. Te enfrentas con la persona que verdaderamente tú eres y empiezas a sentir tristeza e inseguridad. Amigo, Dios te ama como eres. Una de las cosas que Dios nos da para que podamos ganar esa seguridad es la oportunidad de acercarnos a Él. La oportunidad de ser vistos con los ojos de Dios, de ser amados como tal y como Él nos creó, tal y como Él nos formó, con las cualidades, con los defectos, con las características que el Señor puso, porque todas ellas combinadas son una obra maestra del Señor. Todo lo que Dios hizo es bueno y todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Tú tienes un propósito en Dios para la vida de los demás. Cuando tú desfiguras esas características tuyas por mostrarle a otros otras cosas, tú te pierdes el privilegio de servirle a Dios conforme a como tú eres, conforme a tu naturaleza. Por querer mostrarle a los demás lo que ellos quieren ver, tú dejas de mostrar lo que Dios quiere mostrar en ti. Y esas cosas que están en ti son las que Dios necesita para que los demás conozcan de una verdad, conozcan tus dones, tus talentos, para que tú puedas servir a otras personas. Amigo, la cura para el rechazo es que tú conozcas el temor a Dios, que tú andes en la verdad, que tú conozcas el amor de Dios para tu vida y que Él te ama tal y como tú eres. Incluso si tú ahora estás de pronto alejado de Dios, el amor de Dios no cambia para ti. Obviamente Él espera que tú te acerques a Él voluntariamente, pero Él nunca te va a obligar a que lo sigas o le sirvas. Nunca te va a obligar, así como tampoco te puede obligar a ir a la eternidad con Él. Amigo, la verdad es que en la vida estamos por un tiempo en esta tierra. En algún momento partiremos y en algún momento tú tendrás que enfrentar la eternidad. No puedes esperar a que Dios te lleve a la eternidad cuando tú has rechazado su presencia aquí en la tierra, cuando tú has huido de Él aquí. ¿Cómo puedes tú pensar que Él puede obligarte a ir toda una eternidad cuando los años que llevas aquí tú no has querido estar con Él? Dios te ama, Él no te rechaza. No te rechaza ni siquiera por ser pecador, porque si tú te acercas a Él con un corazón sencillo y humilde, Él te va a aceptar sin importar cuántas cosas tú hayas cometido contra Él. Amigo, todos actuamos por diferentes motivaciones. Corrige tus motivaciones, que tus motivaciones no sean complacer a la gente, que tus motivaciones sean siempre complacer al Señor. Cuando tú enfocas tus motivaciones en Dios, tú te liberas del rechazo de la gente. Porque ya no te va a importar si a los demás les gusta o no les gusta como tú eres. A ti te va a importar que Dios te acepte, que Dios te ame, que Dios se agrade de ti. Si tú nunca entregas tus principios y tus valores por causa de los demás, tú vas a vivir en éxito y vas a vivir feliz. Muchas personas que aman a Dios y que sirven a Dios terminan entregando sus principios y valores y sus convicciones por buscar la aceptación de los demás. Pero la Biblia dice acá en el libro de Hechos, en el capítulo 5, verso 27, cuando Juan y Pedro estaban haciendo muchos milagros y predicando en Jerusalén, y ellos fueron tomados prisioneros por el hecho de estar hablando la verdad de Dios. Pero en ellos había una gran convicción, y ese mismo Pedro, que en algún momento de su vida, en algún momento de debilidad,
fue tentado y también sufrió el rechazo de la gente. Y por evitar el rechazo de la gente, él mintió y negó al Señor. Ese mismo Pedro se arrepintió y fue quien después pudo decir: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Pedro hizo un cambio radical en su vida. Después de haber sido el hombre que había estado con Jesús 3 años y cuando vino el momento de la persecución, no tuvo el valor de enfrentar la realidad y de decir que él era amigo de Jesús, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, y lo negó y tuvo dolor en su corazón. Ese mismo Pedro, al entender que él solo necesitaba la aceptación del Padre Celestial y la aceptación del Señor, tuvo un cambio en su corazón. Y cuando él comprendió que independientemente de lo que los demás pensaran, independientemente de lo que le pasara, su vida tenía que estar enfocada en el vivir para Dios, él pudo pararse frente a sus perseguidores y decir: mi deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Amigo, es importante que si tú conoces de Dios, afirmes tus principios y tus valores, porque como leíamos al principio, estamos viviendo tiempos peligrosos donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, donde se ven cristianos que se acogen a las prácticas del mundo solamente porque tienen temor a ser rechazados, donde personas creyentes aceptan como una costumbre o como una verdad y justifican lo malo simplemente porque creen que van a ser rechazados por las personas. Pero Dios nos ha llamado a ser valientes, a tener la verdad de Dios en nuestra boca, en nuestras acciones y en nuestro corazón, a pesar de que el mundo diga que lo que hacen es correcto. Amigos, no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Tenemos que tomar una decisión a quién queremos servir. Si tú sirves a Dios, tienes que saber que tienes que hablar de Dios enfrente de cualquier persona, aún de una autoridad, y que vas a tener que muchas veces decir una verdad que a veces no les va a gustar a las personas. Si tú quieres servir a Dios, vas a tener que renunciar a andar por la senda ancha y andar por el camino estrecho, aunque sea difícil de seguir. Si tú quieres servir a Dios, vas a tener que saber que a muchos no les va a gustar que tú vayas a la iglesia, que a muchos no les va a gustar que tú hables del diezmo, de la ofrenda, del servicio a Dios, que a muchos no les va a gustar que tú entregues tu vida al servicio del Señor y ya no vayas a las parrandas, a las fiestas, a las cosas inmorales que ellos acostumbran a ir. Amigo, el seguir a Dios demanda el sacrificio de morir a la vida en el mundo para vivir para Dios. Y cuando tú entiendes que la aprobación de Dios es lo más importante para tu vida, tú eres libre del rechazo, porque ya no sientes temor a ser rechazado, sientes más temor a Dios y sientes más temor a perder su aprobación. Amigo, el Señor Jesús abrió un camino para que fuéramos aceptos por Dios. El pecado nos alejó de su presencia, pero Jesús vino a darnos un camino, una oportunidad, una puerta abierta de reconciliación con el Padre. Hoy te animo a que aceptes a Jesús en tu corazón, que no vendas tus principios y tus valores por seguir a un grupo de amigos, por seguir a personas que en el momento de la dificultad seguramente no van a estar contigo. Dios siempre va a estar contigo en los buenos y en los malos tiempos. Sírvele a Él de corazón y verás que tú te vas a hacer libre del rechazo. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Los bendigo. No olviden que si quieren aceptar por primera vez a Jesús en su corazón, solo deben hablarle a Él con un corazón sincero y decirle: Señor Jesús, me arrepiento. Hoy te pido que me perdones si he negado tu nombre, si siendo creyente he hablado a otros como si fuera una persona del mundo, cuando me he unido a sus prácticas, a sus conversaciones, a las cosas que ellos hacen. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento y me consagro para ti, y te pido que me aceptes y me ayudes a tener la fuerza de tu espíritu para vivir una vida recta sin temor al rechazo. Damos gracias al Señor por este tiempo y los espero la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.